Espero que todos se encuentren bien y qué rico venir aquí en media semana buscando la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Jerusalén será destruido. Era fuerte el mensaje que Dios le tenía a Jerusalén y a los reyes y a todas las personas que están ahí. Y aún más, ellos no tenían que ver únicamente el castigo, sino que tenían que ver el amor que Dios tenía por ellos. Porque en el versículo 8 del capítulo 21, ¿qué dijo? Recuerden que ustedes tienen dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Ustedes eligen. Dios no nos obliga a vivir para Él. Nosotros vivimos para Él por amor. Dios no quiere que usted, me tocó ser cristiano, me tocó ir a la congregación, me tocó no decir mentiras. Dios quiere que usted y yo lo hagamos por amor a Él. Y eso fue lo que le estaba diciendo a ellos. Jerusalén va a ser destruida, pero mi amor por ustedes está si ustedes vuelven a mí. Si ustedes renuncian a su pecado y a esa idolatría y se arrepienten, yo estaré dispuesto a bendecirlo. Pero Dios tenía que mostrar todas las áreas, y ya le había dicho al pueblo, pero aquí dice a Jeremías: ve a los reyes de la casa de Judá y dile cómo se han portado. Y triste para ellos que le dice que la descendencia del rey David va a ser cortada. Triste que los reyes que iban de la descendencia de David, y le iba a decirle, van a ser cortados, porque los últimos reyes han hecho lo opuesto. Qué triste cuando Dios da a uno tanta oportunidad y le dice, yo te amo, vuelva a mí. Después, sin hacer caso uno, llega la corrección. Llega para que uno mire las consecuencias del pecado. Es triste que muchas parejas se unen a su vida por consecuencia de un pecado. Por consecuencia, al estar juntos, se unen, independientemente del pecado que sea. A veces las personas se hacen mutuamente esclava del uno del otro por un pecado. Pero aquí Dios le está diciendo a los reyes de la casa de Judá, a los reyes de Israel, de Jerusalén, han hecho las cosas mal. Y por culpa de ustedes, mi pueblo está como está. En pocas palabras, mucho vamos a decir, pero hoy no hay rey, y menos rey de la descendencia de David. No, entonces no me aplica. Usted tiene autoridad en su hogar. Usted es la autoridad de su casa. A los que tenemos autoridad, Dios nos demanda a vivir conforme a la palabra. ¿Cómo yo voy a exigir a alguien que no diga mentiras si yo estoy viviendo en mentiras? ¿Cómo un papá puede decirle a su hijo, viva para Cristo,
si su hijo no ve que su papá vive para Cristo? Que es pura mentira, que su papá vive una religión de cada 8 días, que él peca y no le importa. Sin creerlo, uno muestra que es hijo de Dios. No porque no pequemos, sino porque nos arrepintamos y pidamos perdón. ¿Cuántos papás están destruyendo los hogares por su mal testimonio? ¿Y cuántas mamás? Por su mal testimonio. Igual, estos reyes estaban llevando a Judá a una esclavitud del pecado porque ellos no querían vivir para Dios, porque para ellos las cosas espirituales no eran importantes. Si para un mandatario las cosas espirituales no son importantes, pues no ordena, y la gente no, pues mejor que no, que el mandatario o el rey, ay, mejor. Pero pues nos quejamos porque estamos así. Y el título, tenía muchos títulos para el estudio esta noche, pero lo puse detrás suyo y léalo. ¿Qué dice? Juicio en contra de los reyes malos. En ese es el contexto que Dios está haciendo, juicio ante los reyes malos. Le está diciendo, pero tranquilo, usted y yo, como somos autoridad en nuestro hogar, cualquier cosa, tenemos autoridad, aún en nuestro trabajo, Dios nos va a demandar. Tranquilos, Dios nos demanda. Ahora mi pregunta es, usted puede decirle a mi Señor, yo he sido un obrero fiel, en lo poco y en lo mucho yo te digo fiel a ti, Señor. Yo he vivido para ti, tú lo has visto, no por decirlo, sino por vivirlo. ¿Podemos decir lo mismo? Vayamos a Jeremías capítulo 22 y vamos a leer los 5 versículos mientras comenzamos. Nubicita, ¿me colaboras? Gracias. Profecía contra los reyes de Judá. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla aquí esta palabra. Y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Gracias, Nubi. Un llamado urgente al arrepentimiento. Recuerde que él estaba diciendo a los reyes, al rey, hacer juicio y justicia y librar al oprimido de las manos del opresor y no engañe. En pocas palabras estaba diciendo a los reyes que tenían que hacer bien. Y si iban a hacer bien, iban a tener un beneficio, bendición. Su ciudad iba a ser bendecida, lo que él iba a ser bendecido. Hacer justicia y juicio. El comentario o el capítulo que vimos en el versículo anterior, capítulo 21 y 22 y 12, vemos que ahí es lo mismo, el mismo discurso o el mismo discurso que estaba diciendo, es igual, pero acá como colocó algo más, una consecuencia.
¿Cuál fue la consecuencia? De que mucha gente que no oyere esa palabra, su ciudad iba a ser ¿qué? Escasa. Iba a estar mal, igual. Si ellos querían, si el rey quería reinar bien, tenía que hacer juicio y justicia y portarse bien y no hacer las cosas como él quisiera. Si efectivamente el rey obedeciera a la palabra de Dios, podría esperar bendición continua. Mas si no la oyere y no la obedeciere la palabra de Dios, Dios juró que esta casa quedaría en ruinas y sería desierta. Bien claro, es claro. Le dice algo muy bien al rey. Usted tiene que hacer juicio y justicia y estar pendiente del oprimido, suplir las necesidades, no aprovecharse de ellos. Muy bien, si él hacía caso, iba a recibir bendición continua. Pero si no, si el rey iba a ser aprovechado, iba a tener ruina y la ciudad iba a estar desierta. Pero aquí Dios le dice a ellos, la gente va a preguntar el por qué yo destruí o por qué esta ciudad está como está. La gente iba a preguntar. Es como decir, esa persona que rinde su vida a Cristo y dice, Señor, me comprometo para vivir para ti. Después el día de mañana se cansó y se apartó de él. Sus días que van a estar, muchos dicen, bien, porque económicamente se ve bien, pero espiritualmente va a estar desértico y arruinado, y a veces físicamente. Pero miremos el versículo 6 al 9, no me colabora, por favor. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí y como la cima del Líbano, sin embargo te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Aquí hace una comparación de la cima del Líbano y del monte Calán. Eran dos montes, dos llanuras, dos valles bellísimos, llenos de árboles, de vegetación, eran bellos. Pero acá él lo compara a la casa de Judá con eso, con esos bosques del Líbano. Pero cuando se cumpliera el castigo de Dios, el palacio quedaría en soledad y la ciudad quedaría desértica. Muchos estudiosos dicen que ya iba a ser como un desierto, no iba a ser comparada como en la cima del Líbano. Qué triste cuando la gente lo veía tan frondoso, tan bello, y ahora cuando se apartaron de Dios o cuando viniera el juicio, iba a ser desolación, tristeza. Y mucha gente iba a preguntar si esta ciudad era del pueblo de Dios, ¿por qué está en ruinas? ¿Por qué su bellísima ciudad, su bellísimo templo está destruido? ¿Por qué hizo Jehová con esta ciudad así? La respuesta era simple, porque dejaron el pacto de Jehová, su Dios, y adoraron dioses ajenos. Era simple. Acá Dios está mostrando la bendición y la consecuencia del pecado. Pero hoy en día dice, mire que me aparté de Dios y estoy económicamente bien. Y eso se ve,
Desafortunadamente muchos miran la bendición de Dios por la economía o por la sanidad de su salud. Pero qué triste que cuando ustedes están, esas personas que se han apartado de Dios y su economía sube, su corazón está en ruinas. Y de pronto uno no sabe si esa persona puede dormir en paz. Pero bueno, ahora Jeremías en los versículos 10 al 30, pero vamos a leer del 10 al 19, nos va a mostrar los últimos reyes, los 3 últimos reyes de Judá. Y en estos 3 últimos reyes vamos a mirar cómo se comportaron ellos con el pueblo. ¿Nubecita? No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salún, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en su lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Estos últimos reyes eran descendientes de Josías, el rey Josías. El primero era Joacás, o más conocido como Salún, y pues seguía Joasías. Ellos hicieron mal. Cuando ellos gobernaron, dicen los historiadores, que eran egoístas y había avaricia, que ellos no se preocupaban únicamente para tener lujos y que la gente lo viera a ellos, que tuvieran riquezas. Aparentemente, ellos se aprovecharon de los trabajadores, ellos menospreciaron. Pero a ellos se les olvidó lo que Dios hizo cuando su padre reinaba, que Dios tuvo misericordia por el padre de ellos, porque él defendía la causa del pobre y de la persona que tenía misericordia, que estaba en mal. Pero la codicia de ellos no le importaba que estuvieran personas viudas, personas pobres. Al contrario, se aprovechaban de ellos. Y aún más, otra característica de estos reyes fue su terca desobediencia. Joacim fue el más terco. Él duró 11 años en el reinado, y los 11 años fue muy aprovechador, se aprovechó de las personas para tener riquezas y lujos. Cuando él murió, nadie lo lloró. Al contrario, yo pienso que se pusieron felices, es lo que yo pienso, pero nadie lloró a este rey. Pero aquí nos muestra los 3 reyes últimos, que ellos no habían glorificado a Dios, que el lugar de autoridad que ellos tenían, tristemente, fue para su provecho, para sacar provecho personal.
Hoy muchas personas buscan un liderazgo para buscar su provecho personal. Pero Dios le dice, no, hay que estar pendiente de la persona necesitada. Pero en el versículo 22, el 20 al 23, una profecía contra Jerusalén y contra los gobernantes. Aquí él dice que ellos no quisieron oír la palabra de Dios. El pueblo de Dios tuvo muchas bendiciones, pero leámoslo por favor, el versículo 20 al 23, Nubí. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Ese fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoraré al viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. En pocas palabras, Dios le está diciendo a ellos, por medio del profeta, te he hablado en tu prosperidad, cuando estabas en bendición, cuando estaba como habitando en el Líbano, en prosperidad, ustedes dijeron, no iremos. Dios había hablado muchas veces a su pueblo, y aún más, ellos están en bendición y prosperidad en la tierra de Israel. Pero muchos años ellos estuvieron en prosperidad y Dios estuvo hablándole a ellos, pero ellos se negaron a escuchar. Esta es una triste realidad y trágica. Muchas personas cuando están en prosperidad a menudo se niegan a escuchar a Dios, y Él solo tiene que nosotros pongamos atención. Pero a veces nosotros le ponemos atención cuando dice en el versículo 23, dolores como de mujer de parto. Cuando uno esté en dolores, en aflicción, ahí sí va a escucharlo. No sé ustedes, pero acá le está diciendo a ellos, yo he estado con ustedes en la bendición, he estado hablándoles, pero ustedes no han querido escuchar. Van a venir dolores de parto. Espero que vuelvan a mí. Pero sabemos que no fue así. El 24 al 30, él exigió a Conías, que es el tercer rey, que su descendencia iba a ser cortada. Y dijo una maldición sobre la descendencia de Conías. Él también fue un rey malo. Y Dios dice, se ha cortado. Esa es una tarea para que lo lean, que él va a ser, y le dijo, hasta ahí va a estar la descendencia davínica, de David. ¿Por qué? Porque los reyes no hicieron lo que Dios le mandaba. ¿Qué le demandaba? Hacer juicio y justicia. Hoy a usted y a mí, ¿qué nos demanda? Que seamos testimonio, que Cristo vive en nuestras vidas. Cuando usted y yo somos testimonio, tratamos de hacer juicio y justicia. No en lo que yo pienso o lo que yo deseo, sino lo que dice la palabra. Pero a veces vemos las consecuencias de nuestro pecado. Pero qué rico cuando uno experimenta las consecuencias del pecado y se arrepiente y experimenta la bendición de la misericordia de Dios.
No sé ustedes si han experimentado la consecuencia de su pecado. Yo por muchos años perdí mi carrera por culpa de mi pecado. No soy profesional por culpa de mi pecado que en esa época vivía. ¿A qué voy? Gracias a Dios, esa consecuencia de mi pecado, cuando yo lo conocí a Cristo, vi lo que yo había hecho por culpa del pecado, arruinar mi vida. Te pedí perdón a Él, me arrepentí y ahora experimento la misericordia de mi Señor en mi vida. Es lo que Dios estaba diciéndole a el pueblo de Judá. Hay reyes, hay el rey. Y miren los reyes que han pasado. Han hecho las cosas malas. Y eran ellos puestos para hacer justicia y juicio y librar al oprimido de manos del opresor. Velar por el que está necesitado. Pero ellos se aprovecharon, como hoy pasa. No estoy hablando, pero miren que muchos se aprovechan de las personas y quieren sacar su tajada espiritual o materialmente. Pero Dios quiere que las personas que tengamos autoridad, ejerzamos esa autoridad. Y es viviéndolo, con lo que yo he recibido. ¿Cómo le voy a decir a mi familiar o a la persona que le estoy enseñando a Cristo, enseñándole el Evangelio, oye, viva transparente? Si yo en mi hogar no puedo ser transparente, si hay cosas que le tengo ocultas a mi esposa o a mi esposo. En un esposo y una esposa no tiene que haber secretos. Pero qué tristeza que hay secretos. Judá había visto los reyes que habían estado en el trono. Y ellos sabían lo que Dios le demandaba. Ustedes, como hijo de Dios, Dios le demanda algo. En su hogar, si usted es esposo, Dios que le demanda como autoridad en su casa. No es el rey, sí, es el rey de la casa. Pongámoslo, tiene autoridad como los reyes. ¿Qué Dios le demanda a usted? Que haga las cosas bien para Él. Que viva para Cristo. Ah, Salvador, es que eso es para los reyes. Sí, era para los reyes. Y era juicio para los reyes de Judá. Y es una fuerte exhortación, un fuerte juicio contra los reyes malos. Pero hoy no hay reyes. Hay cristianos, hay personas que vivimos en Cristo y que tenemos autoridad en el trabajo o en nuestra familia. Somos cabezas de hogar. ¿Cómo estamos ejerciendo esa autoridad? Va a haber juicio. Créame, si usted hace las cosas bien o hace mal. Si usted es de los que aparenta vivir una religión, si usted aparenta hacer el devocional, si usted aparenta leer la Biblia,
Porque nosotros leemos la Biblia para ver nuestra condición espiritual, para que Dios nos muestre la condición espiritual. Ese es el objetivo, ¿o no? Yo leo la Biblia para que Dios me muestre mi condición espiritual y para que Él me abra a mí. Pero muchos no ejercemos. Muchos podemos ser cristianos malos porque no estamos dando testimonio que Cristo está en nuestras vidas. Jeremías es un libro muy fuerte que siempre nos ayuda al arrepentimiento y a vernos cómo estoy yo ante Dios. Si usted está viviendo para Cristo, si usted está dando buen testimonio en su hogar, si sus hijos ven cuando usted falla, cuando peca, le pide perdón a Dios y a la persona que tiene que ofendiste, listo, siga así. Pero si usted no está haciendo eso, Jeremías nos exhorta al arrepentimiento y a vivir como Él nos manda. Acá le estaba llevando juicio a los reyes porque ellos no estaban haciendo lo que Él había mandado a los reyes. Dios, ¿qué nos manda a nosotros como hijos de Dios? Dios, ¿qué le manda a ustedes como hijos de Dios? ¿Qué? Escuchar su palabra y obedecerla. ¿Qué más? ¿Qué versículo tenemos este año? 1 Corintios 10:31. ¿Qué es? Dios, que nos demanda a nosotros como hijos de Dios. Glorificarlo en todo lo que yo haga, glorificarlo a Él. Si usted en esa mentira que piensa que está glorificando a Dios, quiere que le cuente, es mentira. Pare de contar. Si usted está en chismes, no está glorificando a Dios. Dios había puesto a esos reyes para que ellos hicieran juicio y justicia y libraran al oprimido del opresor. Dios, ¿qué le está demandando a ustedes como hijo de Dios? Glorificarlo en todo. Y si no es así, mi invitación es: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Lo que le está diciendo a los reyes, pero a los reyes no le está diciendo, mire que le dio la oportunidad, si ustedes hacen justicia y eso, van a estar como el Líbano, como el monte, bien. Y si no, van a estar en desolación. Miren ese ejemplo de los reyes. Ellos tenían autoridad. Tenían autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el pueblo. Ustedes, papás, mamás, tienen autoridad ¿sobre quién? Sus hijos. ¿Cómo están ejerciendo esa autoridad? Ya, ese es el tema principal de esto. De lo que estudiamos es esto. ¿Cómo los reyes están ejerciendo su autoridad ante el pueblo? Se aprovechan. Mala. Ahora, nuestra aplicación. ¿Usted tiene autoridad? ¿Está ejerciendo la autoridad en su casa? Sí. ¿En su trabajo? Sí, porque tengo persona a cargo. Sí. ¿Cómo está ejerciendo esa autoridad? ¿La está haciendo para la honra y la gloria de Dios? Es entre cada uno. Si ustedes se hacen eso en cuenta, acá está hablando de los reyes que tenían que hacer las cosas bien para Dios. No la hicieron. Ahora yo, ¿cómo estoy haciendo las cosas para Cristo? Listo. ¿Y cómo? En su hogar, con sus hijos. ¿Cuántos fallamos con nuestras esposas y pecamos contra ellas? ¿Te pedimos perdón a nuestras esposas? ¿Y a nuestros hijos también? ¿Por el mal testimonio? ¿Lo estamos haciendo? Pare de contar. Si no lo hace, estás fallando. Porque uno primero pide perdón a Dios, a la persona que ofendió y a las otras personas. Pero si usted no lo puede hacerlo con la persona que supuestamente ama,
no lo va a poderlo hacer con la persona que usted no ama. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que